Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Saludos para todos los oyentes de Venezolanos. Y vamos al capítulo 14 de esta historia de Caracas que venimos haciendo desde hace ya varias semanas. En el programa anterior enunciamos el Plan Regulador de Caracas, redactado, concebido entre el año 1951 y 1952, y especificamos lo que tenía previsto en materia de avenidas. Ese plan que en buena medida se hizo. De modo que ya mencionábamos entre las avenidas del plan varias. La avenida Nueva Granada, por ejemplo, se construyó en 1951. La avenida Abraham Lincoln, que hoy en día es el Boulevard de Sabana Grande, también se construyó en 1951. Y de este año es la urbanización Colinas de Bellomonte y Bellomonte también. Esta es una historia interesante. La hacienda Bellomonte era de la familia Casanova y comprendía los terrenos de la avenida Casanova y Sabana Grande, así como toda la urbanización de Bellomonte, tanto la zona plana como las colinas. Inocente Palacios y Luis Alberto Pocaterra le compraron la hacienda a los Casanova y desarrollaron el proyecto con el arquitecto planificador Antonio Lombardini. Se trata de una de las urbanizaciones más grandes de Caracas y fue la primera urbanización que tapizó los cerros. Para entusiasmar a los hipotéticos compradores, Palacios convocó a un concurso de arquitectura para una casa modelo que sirviera de inspiración. Ese concurso lo ganó José Miguel Galia. El segundo premio recayó en Gino Hugo Posani y muy pronto se construyó la concha acústica de Bellomonte, dada la fascinación de Palacios por la música. El diseño arquitectónico fue de Julio Volante y se inauguró en 1954 con asistencia de Pérez Jiménez. También se construyó el Club Táchira, una obra arquitectónica excepcional de Fruto Vivas. La urbanización combinó edificios de apartamentos en la zona plana, a orillas del Guaire, y casas en las colinas. Muchos años después, en 1972, Los Erazo y San Román, con su empresa Vica, conectaron a Colinas de Bellomonte con una nueva y pequeña urbanización llamada Chulavista, construida en terrenos que les eran propias. Así terminó de urbanizarse el cerro completo. De este año también es la urbanización Chuao, en terrenos de la sucesión Sosa Rodríguez. La firma de construcción de Irving Perret Gentil y Julio Sosa Rodríguez trazó la urbanización Chuao, recogiendo la denominación de un pueblo costero dedicado al cultivo del cacao, de donde proviene, según se dice, el mejor cacao del mundo. La urbanización la proyectó Julián Ferris, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, y conjuntamente con el arquitecto Juan Andrés Vegas. Contempla una zona baja, entonces a orillas del Guaire. Hoy no se había construido todavía la avenida Río de Janeiro. También del año 51 es el velódromo Teo Capriles, inaugurado en diciembre. Fue diseñado por el ingeniero venezolano de origen suizo Hermann Blaser y venía a refrendar la afición ciclística venezolana que tenía Teo Capriles. Teo Capriles vivió entre 1907 y 1982. Y allí se escenificaron los primeros Juegos Bolivarianos, donde Venezuela ganó medalla de oro.
También de este año 51, qué cantidad de obras se hicieron, se trazó la urbanización industrial Los Cortijos de Lourdes, en la vieja hacienda de caña de azúcar de la familia Zárraga Alcántara. Ahí se levantó el primero el Club Campestre Los Cortijos en 1944 y luego en el 51 se hizo el trazado de la urbanización industrial. Allí se instaló, por ejemplo, la Chrysler, la Coca-Cola, la cervecería Polar, Mavesa, entre otras industrias venezolanas de la época. De modo que, y enfrente también se estableció la zona industrial de Los Ruices. También de estos años van a ser los mercados municipales. El de Quinta Crespo es de 1951, el de Catia es de 1952 y el Guaycaipuro de 1953. Y comienza a construirse la llamada entonces Autopista del Este, en el tramo Puente Moedano, La California. Este tramo se construye entre 1951 y 1955. La autopista llegó en 1955 a la urbanización La California. Ahí terminaba y uno daba la vuelta. Yo esto todavía lo recuerdo de niño. Luego, en 1961 se inauguró el distribuidor El Pulpo y en 1972 el distribuidor El Cienpiés. El primero conectaba la autopista del Este con la autopista Valle Coche y la ARC, Autopista Regional del Centro. Y el segundo con la autopista de Prados del Este. En 1961 se construyó esa autopista. Y en 1960 se inició el proyecto para extender la autopista del Este desde Puente Moedano. Puente Moedano es donde hoy en día queda el Parque Central, hasta La Yaguara, en el oeste de la ciudad. Y esto fue abonando la idea de cambiarle el nombre, porque ya no solo conectaba al este de la urbe, sino el centro con el oeste. Y por eso se le cambia el nombre a Autopista Francisco Fajardo, como veremos luego. También se va a construir el distribuidor La Araña. El distribuidor La Araña, en su momento lo explicaremos. La urbanización La Floresta es de 1952. Allí, de nuevo, Perret Gentil y Sosa Rodríguez urbanizan terrenos que les pertenecían a la familia de Julio Sosa Báez y Ana Teresa Rodríguez Aspurua, y se construyó la urbanización La Floresta. Hoy en día queda la vieja Casa Colonial, es una sede cultural de PDVSA La Estancia. De modo que eso es en 1952. Y en 1953 los primeros estudios de factibilidad de la autopista Caracas-La Guaira son del año 1945, pero la decisión de construirla emana de un decreto del 15 de marzo de 1949 por parte del presidente de la Junta Militar, Carlos Delgado Chalbó. Se inició un proceso de licitación pública, fracasó, y el ministro de Obras Públicas, Gerardo Sansón, se lo explica a Juan José Martín Frechilla cómo fue ese proceso. Luego aclara Sansón que fue contratando cada parte y cada etapa de la autopista. Los dos túneles los hizo la compañía Morrison Knudsen de Idaho. El Boquerón 1 tiene 1.910 metros de largo y el Boquerón 2 tiene 497. En su momento, Boquerón 1 fue el túnel más largo construido en América Latina y uno de los más largos del mundo. Estamos en 1953. Los viaductos fueron asesorados por el inventor del concreto precomprimido, Eugène Freycinet, quien in situ aconsejó sobre la obra a la empresa francesa Campenon Bernard, quien construyó los 3 viaductos. Y una empresa norteamericana, otra francesa y otras venezolanas hicieron posible esta autopista, inaugurada el 2 de diciembre de 1953 por Pérez Jiménez.
se cumplía un viejo sueño de los caraqueños: ir y venir del litoral a Caracas en una autopista de 17 kilómetros que reducía a media hora de viaje. Además, permitía el desarrollo del aeropuerto de Maiquetía y del puerto de La Guaira. De esos años también van a ser los clubes, los balnearios, los hoteles de playa que comienzan a construirse a partir de la existencia de la autopista, como veremos en la próxima parte del programa. Todos los clubes que se construyen a partir de 1953. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail. Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, una vez construida la autopista, se pudieron construir los balnearios de Naiguatá entre el año 54 y 56, el de Catialamar entre el año 54 y 56, ambos diseñados por el arquitecto Raúl Garmendia. Y en 1959 se hizo una remodelación del balneario de Macuto con diseño de Jimmy Alcock. Los clubes de playa comenzaron con uno sin playa, el Caraballeda Golf and Yacht Club, en 1953. Se restauró la casa colonial de la hacienda Juan Díaz, se construyeron 9 hoyos de golf, una marina para yates, todo dentro de la urbanización Caribe. También se construyeron el Club Laguna Beach en la laguna de Caraballeda, diseño de Juan Andrés Vegas y Julián Ferris. Se construyó el Club Puerto Azul en 1954, promovido por el empresario Daniel Camejo Octavio, y diseño arquitectónico de Oscar Carpio y Guillermo Suárez. Es el más grande de todos los construidos en el litoral. Además, con paisajismo del maestro brasileño Roberto Burle Marx. El cuarto club fue Playa Azul, promovido por el empresario Carlos Antonio Punceles y con diseño arquitectónico de Julián Ferris y paisajismo de Roberto Burle Marx. El quinto fue Playa Grande Yachting Club en 1956, con una marina importante y diseño arquitectónico de Julián Ferris. A su lado está el Club Marina Grande, construido por Luis Tani en 1968. Y por último, con un terreno muy grande, el Club Camurí Grande fue promovido por Alfredo Rodríguez Delfino y diseñado por varios arquitectos, entre ellos Diego Carbonell, José Miguel Galia, Leopoldo Martínez Olavarría y Eduardo Robles Piquer, un arquitecto paisajista español que vivió muchos años en Venezuela. La construcción de Camurí Grande se inició en 1962. En cuanto a los hoteles, el pionero fue el Miramar, por supuesto diseñado por Alejandro Chatén en tiempos de Juan Vicente Gómez, abierto al público en 1928 en Macuto. El segundo fue el Hotel Guaycamacuto, que luego se llamó Macuto Sheraton, diseñado por Luis Malaucena y Federico Bekoff en 1954, pero fue concluido en 1960. A su lado se construyó en 1975 el Hotel Meliá Caribe, con un diseño arquitectónico de Carlos Gómez de Llarena. Ambos hoteles hoy en día están en condiciones deplorables o en desuso, lamentablemente.
Entiendo que el viejo hotel Makuto Sheraton se está restaurando. Luego, en el año 2008, se inauguró el Marriott Playa Grande, actualmente en servicio. En 1953 se inaugura el 29 de noviembre la avenida Rafael Urdaneta, 2 kilómetros de longitud entre las avenidas Sucre y San Bernardino. Conectaba así al centro de Caracas con la avenida Folmer de San Bernardino y la avenida Andrés Bello, que culminaba en su extremo este en la iglesia de la Chiquinquirá, en la Florida, lugar donde antes estuvo el Club La Florida. Veamos ahora la urbanización Santa Mónica de 1953. Contigua a la urbanización Los Chaguaramos, el empresario Dionisio Bolívar urbanizó Santa Mónica. Bueno, y tiene un acierto, y es que la nomenclatura de sus calles son grandes personajes venezolanos. Esto hay que celebrarlo. Está la calle Teresa de la Parra, José Gil Fortuna, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Simón Planas, Lisandro Alvarado, Nicanor Bolet Peraza, gente útil, ilustre, gente buena. Y por las lomas se conecta con Los Chaguaramos, con Colinas de Bellomonte y tiempo después con Cumbres de Curumo. Del año 53 también va a ser la avenida Guzmán Blanco o Cota 905, que conecta a La Vega con la avenida Nueva Granada. También del año 53 es la avenida Rafael María Baralt. Al principio se denominaba avenida Norte-Sur, enlaza a La Pastora con Quinta Crespo. Pero en el año 61, cuando gobernaba Rómulo Betancourt, se tomó la decisión de darle el nombre del ilustrísimo escritor zuliano Rafael María Baralt. Hoy en día conecta a la Cota 1000 con la autopista Francisco Fajardo en el distribuidor Baral precisamente. La avenida Francisco de Miranda de 1954. Esta es la avenida más larga de Caracas. Tiene 6.860 metros entre Chacaíto y Petare. Sirve de avenida principal para muchas urbanizaciones del este de la ciudad. Se encuentra en los dos caminos con la avenida Rómulo Gallegos y sigue hacia la redoma de Petare, donde termina la avenida. Se construyó sobre el trazado del Camino Real de los españoles que unía a la vieja Caracas con el pueblo de Petare. Como les dije, se inauguró en 1954. La avenida Morán también es de este año. Esta avenida se pensó para conectar las avenidas San Martín, La Paz y O'Higgins con las urbanizaciones de Vista Alegre, La Quebradita, Casalta, Propatria, Nueva Caracas y Los Flores de Catia. También dentro de lo previsto por el plan regulador del que hablamos antes. Y la avenida San Martín de 1954, en su extremo oeste, conecta con la avenida intercomunal de Antímano y en su extremo este con la plaza Oliri en el Silencio. El trazado de la avenida se hizo sobre el Camino Real de los españoles entre Caracas y el pueblo de indios de Antímano. Y en verdad ya en 1930 se había hecho la avenida, pero de dimensiones muy reducidas. Realmente la avenida San Martín que conocemos hoy en día es la del año 1954. Las Torres del Silencio o Centro Simón Bolívar son de 1954, del arquitecto Cipriano Domínguez, asistido por Tony Manrique de Lara y José Joaquín Álvarez. Allí las torres fueron inauguradas el 6 de diciembre de 1954 y durante muchos años fueron los edificios más altos de Caracas. Ya no lo son. El viaducto Nueva República es de 1954. Este es el viaducto que conecta, ¿verdad?, a la avenida Sucre con la plaza Oliri. Es de un diseño del ingeniero italiano Riccardo Morandi, que fue el mismo que diseñó
el puente sobre el lago de Maracaibo, construido por la empresa Precomprimido, tanto este puente como el de Maracaibo. Esa empresa es de los ingenieros venezolanos ya fallecidos Juan Otaola Paván y Oscar Benedetti Pietri, ingenieros egresados de la Universidad Central de Venezuela. El viaducto comunicó a la avenida Sucre con la Plaza Oliri, como les dije antes. Y tenemos también el inicio de la construcción de la autopista Valle Coche en 1955. Tiene 9 kilómetros desde el distribuidor El Pulpo y la autopista regional del centro ARC. Además, le da salida y entrada a las urbanizaciones ya construidas, las urbanizaciones Carlos Delgado Chalbó, Los Rosales, Los Chaguaramos y Santa Mónica, y conecta con la avenida Nueva Granada. Años después, en el año 2015, se construyó un segundo piso para mejorar el tránsito de esta autopista muy frecuentada, ya que la conexión con la ARC la hace en una de las entradas más transitadas de Caracas, porque por ahí se une la capital con el centro y el occidente del país. De 1955 tenemos la avenida Fuerzas Armadas, con 2.770 metros de longitud. Comunica a la Roca Tarpeya, donde está el helicoide, con las avenidas Nueva Granada y Victoria, y llega en el norte hasta la zona de Cotiza. Va en paralelo a la avenida Baral, que también atraviesa la ciudad de norte a sur. Fue inaugurada el 2 de diciembre de 1955. La autopista Caracas-Valencia se tardó 10 años en construirse completa, entre 1955 y 1965. El tramo más desafiante fue el tramo Las Tejerías-Coche. El tramo Las Tejerías-Valencia no, y fue el primero en hacerse. Desde el punto de vista caraqueño, la ARC se inicia en el distribuidor Las Gaviotas, frente a la entrada de Fuerte Tiuna, empalmando con la carretera panamericana, con 900 kilómetros de longitud, cuyo tramo Coche-Tejerías fue inaugurado en 1956. En este distribuidor, la ARC conecta con la autopista Valle Coche y el distribuidor El Pulpo, ya en plena ciudad. De modo que esa es la historia. Ahora veamos lo siguiente. La puesta en servicio de los 100 kilómetros entre Las Tejerías y Valencia ocurrió a finales de 1957, aunque el túnel y el viaducto de la Cabrera fueron inaugurados en 1960, permitiéndose así la conexión entre los dos extremos. Ahora, el tramo Las Tejerías, autopista Valle Coche, fue inaugurado en 1965, cuando gobernaba Raúl Leoni, y tomó todo el gobierno de Betancur. Y el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Sucre Figarella, tuvo mucho que ver con este logro. Bueno, en la próxima parte del programa vamos a ver la urbanización 2 de diciembre, que hoy en día se denomina 23 de enero, cuyos edificios fueron inaugurados entre 1955 y 1957. Y explicaremos el tamaño de esta urbanización, que en su momento fue la más grande de las urbanizaciones populares de Caracas. Eso lo veremos en la próxima parte del programa. Afirma el arquitecto Manuel López Villa en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar lo siguiente. En 1955, 56 y 57, después de construidos, el presidente de la República inauguraba sucesivamente las 3 etapas del 2 de diciembre. En menos de 3 años se habían construido más de 9.000 apartamentos para alojar a más de 60.000 personas en 26 superbloques
y 26 superbloques, 7 de ellos dobles y 5 triples, y 42 bloques de 4 pisos, constituyendo una experiencia sociológica y arquitectónica sin paralelo en América Latina entonces. Recordemos que esto era fruto de la labor del TABO, del Taller de Arquitectura del Banco Obrero. Como hemos dicho antes, lo coordinaba el maestro Carlos Raúl Villanueva, y allí trabajaban los arquitectos Carlos Celis Cepero, Guido Bermúdez, Carlos Brando, José Manuel Mijares y José Hoffman. Bueno, y para la construcción de la obra se desalojaron varios barrios que se habían ido formando en la zona. Bien, de 1955 es la urbanización Santa Cecilia. Hoy en día queda al lado de la residencia presidencial La Carlota. La constructora Vica desarrolló Santa Cecilia. El trazado urbanístico fue de Diego Carbonell y la promoción, el empresario fue Gustavo San Román. Del año 56 serán los próceres, el Paseo Los Próceres, que fue prefigurado por primera vez por Carlos Delgado Chalbó en 1949, el llamado Sistema Urbano de la Nacionalidad. Buscaba enlazar a la ciudad universitaria, que es la cúspide del mundo civil, a través del Paseo de los Ilustres, con el Paseo de los Símbolos, el Paseo de los Precursores, el Paseo de los Próceres y la Academia Militar. Todo el sistema fue diseñado por el arquitecto Luis Malaucena, con la asistencia de Federico Bekoff, Karl Hoifer y Karl Jevens, y fue inaugurado en 1956. El Paseo Los Próceres es un espacio ceremonial destinado a desfiles militares y fiestas de la nacionalidad. Comenzando el recorrido en la ciudad universitaria, hallamos la Plaza de las Tres Gracias, con la escultura de Pietro Ceccarelli. Luego hallamos la escultura del Paseo Los Símbolos de Ernesto Maragall. En el Paseo Los Precursores está la obra de Maragall también. Se trata de un indio a caballo. Y debajo de él se leen los nombres de los precursores de la independencia, es decir, Francisco de Miranda, José Leonardo Chirino, José María España, Manuel Gual, Juan Bautista Picornell y Francisco Pirela. Y en el Paseo Los Próceres se encuentran 2 monolitos verticales de 30 metros cada uno. Allí están grabados los nombres de los participantes en las guerras de independencia en 4 batallas específicas: Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Pichincha. Y además se admiran altorrelieves alegóricos hechos por Maragall. En 2 muros horizontales se yerguen las estatuas de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, Santiago Mariño y José Antonio Páez. Estas son obras del escultor italiano Arturo Dazzi. Mientras las esculturas de Manuel Piar, José Félix Rivas, Luis Brión, Juan Bautista Arismendi, Francisco de Miranda y José Francisco Bermúdez son de la autoría del escultor Atilio Selva. Y desde su creación, el Paseo Los Próceres es el lugar de los desfiles militares y otras ceremonias vinculadas con el poder. Estamos en 1956 y es necesario aclarar que la avenida Páez, que va de la Plaza Páez a la Redoma de la Vega, conectando con la avenida O'Higgins, tuvo otras denominaciones. Primero se llamó Avenida El Paraíso, cuando solo iba de Puente Hierro al Hipódromo del Paraíso. Luego esta avenida se denominó Carabobo, de tal modo que cuando se denominó y extendió hasta la avenida O'Higgins en 1956, fue cuando pasó a llamarse Avenida Páez. Allí está, en todo caso, la estatua del general Páez en la Plaza Páez de Eloy Palacios. Al lado está la Plaza Madariaga, en homenaje al presbítero José Cortés de Madariaga. El Hotel Humboldt de 1956
Abrió sus puertas el 1 de diciembre de ese año. Diseño arquitectónico de Tomás Sanabria e ingeniería de Gustavo Larrazábal y Oscar Urreistieta. Suma 19 pisos y 70 habitaciones. Y fue voluntad de Pérez Jiménez que se hiciera y que se le dotara de un teleférico desde Caracas y otro desde el litoral. En los últimos años se restauró. El arquitecto restaurador fue Gregory Bertulo, con la asesoría de Loli Sanabria, hija del arquitecto Sanabrio, y el estado actual del hotel es óptimo. De modo que se convirtió el Humboldt en un tótem de la ciudad, coronando el cerro El Ávila. Hay un libro extraordinario sobre este hotel de Federico Prieto que se titula El Humboldt, un milagro en el Ávila. Y también hay un documental hecho por el mismo Federico Prieto que se consigue en YouTube. Los invito a verlo, es muy muy bueno. Del año 56 es la urbanización Terrazas del Club Hípico. Fíjense que, la empresa de arquitectura y urbanismo que contaba con los arquitectos Pedro Neuberger, Jorge Romero Gutiérrez, Dirk Borhorst y Humberto Vera Barrios, concibió la urbanización para 209 parcelas de casas y una avenida principal con edificios. Al año siguiente se inaugura la urbanización Cumbres de Curumo, que formaba parte de la hacienda de la familia Anglade, que incluía también la urbanización Los Campitos. En todo caso, hay registros hemerográficos que señalan que se trazó en 1957. Contempla edificios de 5 pisos, alrededor de 112 edificios pequeños y casas, alrededor de 650 casas en la urbanización. Y del año 1957 también es la urbanización y club La Lagunita. Esa hacienda La Lagunita era propiedad del general Eleazar López Contreras, hasta que en 1944 le vende la hacienda a Ricardo Emilio Weiner, quien continuó allí con labores de pastoreo vacuno, tenían unas vacas, hasta que en 1956 Luis Bagnoni y Gustavo San Román de la empresa Vica compran la hacienda, hacen un club de golf y comienzan a vender parcelas. Y el gran arquitecto paisajista brasileño Roberto Burle Marx, quien diseñó el Parque del Este, lo contrataron para que hiciera el paisajismo de la urbanización, junto con sus asistentes Fernando Tábora y John Stoddart. El club y los campos de golf se construyeron en los primeros años de la década de los años 60. Y las parcelas se vendieron en estos años también. Es una de las urbanizaciones más hermosas de Caracas. Le da una gran vitalidad al pueblo de Latillo. Este pueblo de Latillo fue fundado en 1784 por Baltasar de León. Era un pueblo de vocación agrícola. Bien, y cuando ya está gobernando Wolfgang Larrazábal, se establece el plan de emergencia en el año 58. Hay una gran polémica sobre la necesidad del plan de emergencia, pero lo cierto es que Larrazábal lo decreta para otorgarle un salario a los desempleados para que desarrollaran un programa esencial de obras públicas en los barrios de Caracas, donde el desempleo era altísimo. Se criticó mucho porque al desarrollar este plan consolidaban los barrios y la gente tenía la idea de que esos barrios debían ser sustituidos, que no debían ser consolidados. Es una discusión. En todo caso, yo la consigno. Y el 12 de diciembre de 1958 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario para la ciudad de Caracas, y es la creación por decreto del Parque Nacional El Ávila. Pero eso lo vemos en la última parte del programa.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía antes que Edgar Sanabria, presidente de la República, firma el decreto 473. Ese parque va a tener 81.900 hectáreas para proteger a la flora y la fauna. Este fue el cuarto parque nacional que hubo en Venezuela. El primero fue el Parque Nacional Henry Pittier en 1937, cuando gobernaba Eleazar López Contreras. El segundo va a ser el Parque Nacional Sierra Nevada en 1952, cuando gobernaba Germán Suárez Flamerich. Y el tercero va a ser el Parque Nacional Guatopo en marzo de 1958, cuando gobernaba Wolfgang Larrazábal. Y ahora el cuarto, el Parque Nacional El Ávila, que preservó esa maravilla de cerro y de pulmón natural que define prácticamente a la ciudad de Caracas. Imaginen por un segundo que ese cerro no existiese y que fuese tapizado de casas. Sería una verdadera desgracia. Bueno, y en 1958 nace la banca hipotecaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque empieza la banca privada a poder financiar la construcción de viviendas, edificios y casas. Pero no solo financiaba al constructor, sino que financiaba al comprador de esas viviendas. Y empieza el gran crecimiento de la vivienda en Venezuela, gracias a la banca hipotecaria. El primer banco hipotecario fue el de Crédito Urbano, de Oscar García Bellutini. Este abrió sus puertas el 10 de octubre de 1958. Y después vinieron muchos otros bancos hipotecarios, ¿verdad? Que favorecieron la construcción de viviendas. Sin esta ley y sin la participación de la empresa privada, de la banca privada y pública, hubiese sido muy difícil que en Venezuela se construyeran las viviendas que se construyeron durante muchos años. Llegó a crearse un sistema nacional de ahorro y préstamo que también tenían otro camino, ¿no? Que eran, la primera fue la pionera, pero también vino la vivienda, la Caja Popular de Occidente, Horizonte, la Industrial, Valencia. Eran entidades de ahorro y préstamo, que así era como se llamaba. La gente ahorraba allí con unos buenos intereses en una economía no inflacionaria y ellos a su vez prestaban para la construcción de vivienda. Ahí todo el mundo ganaba y eso permitió que se construyera no solo la ciudad de Caracas, el país entero, en este periodo que va de 1958 a bien entrados los años 80, cuando hubo algunos cambios en el sistema bancario. En el año 58 también se construye la ciudad satélite La Trinidad. Esto tiene una historia. En 1919 el doctor Rafael González Rincones, un médico tachirense, compró la hacienda La Trinidad. Esas tierras se dedicaban al café y a la caña de azúcar. A partir del año 45 el doctor González ensayó con siembras de tabaco y a mediados de los años 50 decide urbanizarla. En todo caso, tiempo después se urbanizaron las haciendas de La Taona y La Boyera,
que también estaban dedicadas a la agricultura. Hay fotos de carreras de automóviles en el año 58 en las calles recién asfaltadas de la urbanización La Trinidad. Recordemos que no había túnel, o sea, esto se llegaba por la vieja carretera de Baruta. Recordemos que el túnel y la autopista de Prados del Este, desde el distribuidor Prados del Este a La Trinidad, se inauguró y se construyó en 1973, en el primer gobierno de Rafael Caldera. Entonces fue cuando se pudo conurbar completamente la ciudad satélite de La Trinidad con Caracas. Pero entre 1958 y 1973 han pasado 15 años. Y del 1958 también será el Jardín Botánico de Caracas. Los primeros trabajos serán del doctor Tobías Láser en 1945. Villanueva, en el plan maestro de la ciudad universitaria, le adjudicó al Jardín Botánico 70 hectáreas, que es lo que compone al Jardín Botánico. Su apertura ocurrió en 1958 y en 1991 se creó la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Láser, adscrito a la UCB y respaldado por Imparques, por Fonacit y otros organismos. El Jardín Botánico cuenta con 2.500 especies que se corresponden con 200 familias botánicas, de las cuales el 50% son de Venezuela. De modo que ahí está, gracias a Dios, el Jardín Botánico. Del año 59 es el Hipódromo de la Rinconada. Este hipódromo se construyó cuando la República le compra la hacienda a Enrique Lander, la hacienda La Rinconada, y le encargan a Arthur Frillich, el mismo que había diseñado el hipódromo Aqueduct en Nueva York, el diseño del hipódromo. La arquitectura paisajística es del maestro brasileño Roberto Burle Marx y la empresa constructora fue Eneca de Giovanni y Francisco Mastropaolo, que construyeron mucho, entre otros el Hotel Humboldt en el Ávila también, ¿no? Los murales alegóricos del hipódromo La Rinconada son del escultor italiano venezolano Giuseppe Pizzo. La inauguración del hipódromo tuvo lugar el 5 de julio de 1959, cuando gobernaba Rómulo Betancourt, que no quiso asistir a la inauguración porque no estaba a favor de los juegos de envite y azar. De modo que lo inauguró el hipódromo su ministro de Agricultura y Cría, el doctor Víctor Jiménez Landines. De 1959 va a ser el Boulevard del Cafetal. Los terrenos de todas las urbanizaciones que convergen en el Boulevard del Cafetal eran de Eugenio Mendoza Goiticoa y Armando Planchard, quienes se asociaron con Gustavo San Román de Vica para desarrollar el conjunto residencial. Para el año 59 ya estaban a la venta los terrenos de las urbanizaciones Cerro Verde, El Cafetal, Santa Clara y Santana, y estaban en movimientos de tierra Santa Sofía, San Luis y Santa Paula. Fue bautizado como el Boulevard Raúl Leoni. Las urbanizaciones Santa Marta y Lomas del Mirador, que desembocan en el Boulevard, son del año 59. De hecho, la casa de Armando Planchard, El Cerrito, diseñada por Gio Ponti, uno de los grandes arquitectos de la historia de la arquitectura en Italia, está en la loma de la urbanización Lomas del Mirador. Los túneles de la planicie, también de 1959, se inauguraron y todavía no estaba en servicio el distribuidor La Araña. Se conectaba con ellos a través de la avenida San Martín. Ambos túneles tienen 800 metros de longitud. Los primeros, porque hoy en día hay unos por arriba. Y ahora seguimos en 1959 en la urbanización Montalbán La Vega.
en terrenos de la Hacienda La Vega y la Hacienda Montalbán, en su mayoría dedicados al cultivo de caña de azúcar, pertenecientes a las familias Herrera Uslar y Folmer, el ingeniero Antonio Vincentelli Luca hizo el trazado de la urbanización en un ámbito de 150 hectáreas. La venta de parcelas comenzó en 1960. Se conectaron entonces las urbanizaciones de La Paz, El Pinar, Los Laureles, a través de las avenidas O'Higgins y Páez. Y en su extremo oeste, la familia Folmer donó los terrenos donde se construyó la sede de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. En nuestro próximo programa, que sería el programa número 15, lo comenzaremos hablando de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, la OMPU, creada en 1959. Y seguiremos viendo el desarrollo vertiginoso, como hemos podido advertir, de la ciudad en estas décadas recientes. Bien, hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre ha sido un placer hablar para ustedes.